Amigos, sean bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día vamos a traer la información muy importante para los adultos mayores, los jubilados del Seguro Social. Quédense hasta el final del video. Van a conocer los detalles sobre los errores que actualmente miles de jubilados o futuros jubilados están cometiendo y que de este modo están perdiendo miles de dólares en sus beneficios. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para que sigamos en esta trayectoria con las noticias de último momento, tanto en el Seguro Social, SNAP EBT o en general de los Estados Unidos. Pues atención adultos mayores, los 7 errores que todos cometen con el Seguro Social y muchos ni lo saben. ¿Cuándo y cómo solicitar los beneficios del Seguro Social? Podría ser la decisión financiera más importante que debas hacer de todas. El beneficio de por vida que recibe una pareja de 65 años con un trabajador asalariado con un ingreso promedio y otro de bajo ingreso típicamente asciende al $1.000.000, pero esto va dependiendo del monto en el cual se solicita. Esta cifra podría ser de cientos de miles o más o menos. Para poder complicar un poco el asunto, hay una infinidad de variaciones de cómo y cuándo solicitarlo. ¿Se cometen errores en esta decisión? Por supuesto, pero con la información acertada podrás evitarlos. Pues aquí vamos a presentarte los 7 errores más grandes que con ayuda de expertos en este mundo del Seguro Social vamos a estar descifrando. El primer error más común de todos es no entender cómo crecen los beneficios. El error más grande por mucho es solicitar el beneficio demasiado temprano. Es real que puedes empezar a cobrar los beneficios a los 62 años, pero por cada año que tú esperas entre los 62 y los 70 años, se te será correspondido un aumento entre el 5 y el 8%. Y esto es un rendimiento garantizado, muy difícil de replicar de cualquier otra forma. No hace falta que debas solicitarlos si necesitas dinero para vivir o si tienes un motivo de salud para creer que no vas a tener una vida muy larga. En ciertos casos es más conveniente para las parejas si uno solicita el Seguro Social mientras el otro espera, pero en general la espera puede ser sumamente redituable. Punto número 2. Solicitarlo temprano por temores acerca del programa del Seguro Social. Pues en el último informe por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, afirma que el Fondo Fiduciario del Seguro Social empezará a acabarse en el año 2033 si es que el Congreso no toma medidas para remediarlo. Pero eso no significa que no se pagarán los beneficios. Hay 4 fuentes de recursos que tiene el Fondo Fiduciario del Seguro Social. Solo una de ellas, la cuenta de reserva, es la que está en peligro de agotarse. Si eso ocurriera, pues el país aún podría pagar alrededor del 80% de sus obligaciones en respecto al Seguro Social. Además de esto, la probabilidad de que el gobierno deje que eso ocurra es increíblemente remota, pues el asunto no ha alcanzado un punto crítico todavía. En el año 1982, la cuenta de reserva se agotó y solo entonces el Congreso se molestó en hacer algo. Pues esto es más que todo la naturaleza de la maquinaria política. Punto número 3. No coordinar con tu cónyuge. Estar casado complica más la decisión de solicitar el Seguro Social. Aunque en una familia de uno solo ingreso, probablemente sea más rentable que el trabajador asalariado espere para solicitar los beneficios. Cuando hay 2 trabajadores asalariados, tal vez sea mejor que no. Típicamente, el que gana más, pues puede esperar, mientras el otro puede solicitarlo más temprano. De esa forma, estará entrando parte del ingreso del Seguro Social si es que lo necesitas, mientras que el cónyuge que gana más espera hasta los 70 años para cobrar la cantidad más alta posible. Y si la diferencia entre tu ingreso de por vida y el de tu cónyuge es significativo, tal vez te corresponda un beneficio para cónyuge más alto de lo que sería tu beneficio jubilatorio.
planear una estrategia precisa de solicitud para parejas es complicado. Así que en estos casos es muy recomendable que tengas un consejero financiero. Punto número 4. Confiar sin verificar. Si no has solicitado el Social Security Gov para crear una cuenta, pues ya es hora de que lo hagas, ya que ahí podrás ver el registro de tus ingresos y un estimado de los beneficios potenciales que podrías tener. Los expertos recomiendan dar un vistazo a ese estado de cuenta una vez al año. Si no coincide con lo que crees que has ganado, llena un formulario, el cual podrás encontrar en la misma cuenta, para poder solicitar una corrección. Por último, una vez que empieces a cobrar tus beneficios, asegúrate de que pasen la prueba de confiabilidad. Tan solo en este momento, la Administración del Seguro Social está en proceso de recuperar $8.600 millones en beneficios que pagaron, pero que consideraron que en realidad no lo debían hacer. Y es que existen ciertos casos con ciertos individuos que tenían pensiones que los descalificaban de los beneficios, o aquellos que no pasaron la prueba de ingresos. Tener que devolver el dinero ya gastado es peor que no haberlo recibido nunca. Punto número 5. No saber sobre beneficios valiosos. En primer lugar, si eres divorciado, pero estuviste casado por al menos 10 años, tienes derecho a reclamar beneficios para cónyuges según el registro de ingresos de tu ex cónyuge. Eso puede ser de gran ayuda, en especial para los cónyuges que no trabajaron fuera del hogar. No puedes haberte vuelto a casar, pero no importa si tu ex cónyuge se casó de nuevo. Tanto el cónyuge actual como el anterior pueden cobrar beneficios del registro de ingresos de la misma persona. Luego de esto, si eres viudo o viudo divorciado y te casaste de nuevo después de los 60, puedes cobrar un beneficio para sobrevivientes. Puedes comenzar a cobrar esos beneficios a partir de los 60 años. En el caso de que seas discapacitado, son 50 años. Como viudo, puedes recibir tu propio beneficio jubilatorio, o bien hasta el 100% de la cantidad del beneficio del cónyuge difunto, la que sea más alta. Los hijos menores o discapacitados también pueden cobrar beneficios para sobrevivientes. Los mismos se aplican a los padres que dependen financieramente del hijo trabajador fallecido. Pero los beneficios totales pagaderos del registro de una sola persona difunta están sujetos al beneficio máximo familiar. Punto número 6. Preocuparte por si ganas demasiado. Todos los que cobran el seguro social antes de la edad plena de jubilación, pero siguen trabajando, están sujetos a la llamada prueba de ingresos. La edad plena de jubilación es entre 66 y 67 años. Todo esto varía dependiendo del año de tu nacimiento. Según la ley actual, es a los 67 años para las personas que nacieron a partir del año 1960. Para este año 2024, pues prácticamente por cada dólar que ganas por encima de esta suma, que son $21.240 mientras estás recibiendo beneficios, el Seguro Social te penaliza con 50 centavos. Con frecuencia se dice que pierdes $1 por cada $2 en ingresos. Y punto número 7. No detener el reloj. Hay dos maneras de rehacer tu decisión sobre el seguro social si comienzas a cobrar tus beneficios y luego te arrepientes. La primera es una oportunidad que debes aprovechar antes de recibir tu 12º pago el primer año. Puedes llamar al Seguro Social y pedir empezar de nuevo. Tendrás que devolver todos los beneficios cobrados, incluidos los beneficios para cónyuges, pero entonces el Seguro Social te va a tratar como si nunca hubieras solicitado la jubilación antes, y tus beneficios seguirán creciendo. La segunda es la oportunidad de suspender los beneficios. Se presenta al cumplir la edad plena de jubilación. En ese momento no tienes que devolver nada, y la cantidad de tu beneficio será más alta cuando reinicies el reloj, porque se habrá suplementado con lo que el Seguro Social llama los créditos por jubilación aplazada. Esos créditos te reportarán un pago mensual más alto por el resto de tu vida. Si has vuelto a trabajar y realmente no necesitas el seguro social, entre tanto, puede ser esta una muy buena solución.